Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 31, Vals para Hulot. Inconscientemente, Kazuo había estado sentado en la biblioteca hasta las 9, pero estaba completamente ajeno a ello, perdido en su propio mundo, escribiendo sin cesar en su cuaderno. Debería ser así, ¿verdad?, murmuraba para sí mismo. Si alguien mirara atentamente lo que había escrito, vería una densa lista de datos. También aparecían algunos nombres de jugadoras, con una pila de números detrás de cada uno. Movimiento fino, 5-3-2-2-2 precedente / escape. Tamamo Cross, 1-1-1 escapando. Acing Flash, 8-6-6-4-3 persiguiendo. Super Creek, 9-8-5, inicio tardío. Boleto de la victoria, 1-1-2 escapando. Chen Wan Pipa, 2-1-2-3 escapando. Inaoichi, 6-5-3-1 persiguiendo. Esto lo deja claro a simple vista. Kazuo registraba minuciosamente todas las carreras anteriores por rango, confiando en su memoria excepcional, como exalumno destacado de la secundaria. Había encontrado un informe de análisis de carrera escrito por un exentrenador y simplemente lo había copiado para crear el suyo. Estos números representan la clasificación de la jugadora en distintas etapas de la carrera. Su lista permite observar claramente el estilo de carrera y la estrategia adoptada durante la competencia. Los estilos de carrera se dividen en precedencia, persecución y escape. Si se clasifican por posición durante la carrera, escape, precedencia, persecución y persiguiendo. Escape es un estilo de carrera líder, al frente del grupo, generalmente entre los 3 primeros. La ventaja de este estilo reside en priorizar las pistas adecuadas y evitar enredos con otras competidoras. Sin embargo, pone a prueba la fortaleza mental y la resistencia del jugador, ya que el escapar es líder y objetivo de todos. La clasificación segmentada ideal para este tipo de Uma Musume es el clásico 1-1-1, manteniendo la ventaja de principio a fin. Tamamo Cross usó este estilo en la carrera simulada, aunque algo impulsiva. Kazuo planeaba discutirlo más a fondo. Preceder significa mantenerse en la parte media delantera del grupo, observando la situación tras la escapada de la líder. La ventaja está en la adaptabilidad, adelantamiento externo o ataque sorpresa interno, manteniendo una posición alta sin gastar toda la resistencia desde el inicio. A diferencia del escapar, la Uma Musume que precede conserva algo de energía para mantener la velocidad más adelante. Por ejemplo, Fan Motion parecía usar un estilo de escape, pero sus clasificaciones segmentadas, 5-3-2-2, indicaban un estilo de precedencia. Persecución es más adecuado para distancias medias y largas, con exigencias altas de potencia. La posición de la Uma Musume perseguidora está entre media y trasera del grupo, usando su velocidad para adelantar en el tramo final. Esto requiere superar bloqueos de las competidoras delanteras y si no logra abrirse paso, la estrategia falla. Acing Flash adoptó este estilo, pero Kazuo sentía que aún le quedaba energía, como si se contuviera intencionadamente. Dentro de la persecución, existen matices. Las Uma Musume en chasing aceleran en el último segmento o última curva, mientras que las Pursuing comienzan en el penúltimo segmento, enfrentando congestión y adelantamientos exteriores. Es la forma más desafiante y visualmente impactante de remontada, siendo la curva clásica 16-1. Kazuo frunció el ceño al mirar otro nombre. Narita Taishin su curva, 3-9-7-10. Se podía atribuir a fuerza insuficiente y estilo desorganizado. Con esos datos, Daijin ni siquiera tenía calificaciones para competir por el primer puesto. Pero Kazuo recordó su expresión y todo lo que había visto esa noche. Aunque no podía explicarlo, sentía una vaga incomodidad, un no debería ser así que persistía en su corazón. Reclinado en la silla de la sala de lectura, murmuró suavemente.
¿Qué salió mal exactamente, Daijin? Capítulo 32. La persona obstinada. No fue hasta que el administrador vino a buscar a Kazuo que se enteró de que la biblioteca debía cerrar a más tardar a las 9:30 de la noche. Sin embargo, como estaba tan absorto en la lectura, se retrasó excepcionalmente hasta las 10 de la noche. Kazuo se sintió apenado y agradecido por la comprensión del administrador. Como ya se mencionó, Kazuo tomó prestado un libro de introducción a las carreras de caballos para seguir estudiando en su dormitorio. Al salir de la biblioteca, todo el campus estaba en silencio, con solo la suave brisa nocturna. Kazuo se quedó quieto con su bolso en la espalda, sintiendo una sensación de emoción. Supongo que esto cuenta como una vida universitaria poco convencional, ¿no? Sin embargo, antes de regresar al dormitorio, Kazuo sin darse cuenta se encontró nuevamente en el campo de entrenamiento de carreras de caballos de la academia. La noche de principios de primavera era tan tranquila. Incluso sin nadie en la pista, un lugar donde la juventud se derramaba, uno no podía evitar maravillarse ante este lugar que albergaba los sueños de todos. Ella no está aquí hoy. Kazuo murmuró en voz baja. Aunque inconscientemente sentía que podría encontrarse con alguien allí, si era posible, en realidad no quería verla en ese momento. Entonces, cuando confirmó que no había nadie más en la pista, respiró aliviado desde el fondo de su corazón. Es una broma. Golpe, golpe, golpe. El sonido que venía de lejos hizo que su expresión se congelara. ¿Podría ser realmente? Tal como lo esperaba. Una figura familiar pasó corriendo rápidamente. Dicho esto, su postura al correr claramente no era la adecuada. Incluso Kazuo podía decir a simple vista que era una acción imprudente. Narita Daijin ya era demasiado tarde, ¿por qué seguía en el hipódromo? Demasiado imprudente. Uf, uf. ¿Cuántas vueltas había dado? No lo sabía. ¿Cuántas veces había sido? No quería saberlo. El viento nocturno soplaba contra su cuerpo, sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo, pero lo que la impulsaba a seguir corriendo era su propia terquedad. Maldita sea. Tan pronto como se detuviera, recordaría todo lo que había sucedido en la carrera. En ese instante, vio con sus propios ojos como alguien más pequeño que ella lograba algo que ella no podía. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos son tan fuertes. El ritmo de la carrera fue completamente diferente. Especialmente cuando se dio cuenta de esto, la falta de voluntad en su corazón llenó por completo todo. Aún así, de repente, tropezó. Su postura se había distorsionado por completo, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba inclinada hacia adelante y cayendo. Luego cayó pesadamente sobre el césped. Gu. Sintió como si la hubieran golpeado con fuerza, su cuerpo le dolía como si se estuviera desmoronando. Caer así mientras corría a gran velocidad podía resultar en pequeños rasguños o incluso fracturas. Acostada de esa manera sobre el césped, se aferró lentamente al césped con sus manos, poco a poco, apoyándose lentamente. Maldita sea, ¿cómo puedo caer aquí? El sudor goteaba lentamente de su frente, su ropa ya estaba empapada, pero no había ningún signo de debilidad en su rostro. Daijin, llena de renuencia y negándose a admitir la derrota, apretó los dientes y se puso de pie, soportando el dolor. Aún así, no me detendré aquí fácilmente. Aunque dijo eso, su cuerpo ya se tambaleaba. Tras la carrera simulada de esa tarde, sumado a su ya precaria condición, estaba al borde del agotamiento. Sin embargo, todavía no tenía intención de detenerse. Basta. Para.
Las acciones de la chica angustiaron muchísimo a Kazuo, sobre todo al ver que Daijin, incluso exhausta, seguía obstinadamente queriendo seguir corriendo. Ya no pudo controlar el impulso de su corazón y se dio la vuelta y saltó desde la tribuna. Las orejas de la niña se movieron levemente y luego giró lentamente la cabeza. En ese momento, parecía como si la hubieran sacado del agua. Ella jadeaba pesadamente, incapaz siquiera de estabilizar su respiración. Sin embargo, aún así, frunció el ceño y al instante se puso alerta. ¿Qué quieres hacer? No interfieras conmigo. Ella la miró con fiereza, pero Kazuo no tenía intención de ceder en ese momento. Rara vez usaba un tono tan severo para regañarla. Ya te estás esforzando demasiado. Tu postura al correr se ha distorsionado. ¿De verdad quieres lesionarte? ¿Quién eres? Eres tan molesto. Esto no tiene nada que ver contigo. No me molestes. En ese momento, Daijin era como un gatito enfadado, completamente reacio a escuchar. Pero después de presenciar esa escena, ¿cómo pudo Kazuo quedarse de brazos cruzados y no hacer nada? Al ver la intensa reacción de Daijin, Kazuo se acercó y la agarró de la muñeca, diciendo: De acuerdo. Basta de hablar así. Ya pasó el toque de queda, deberías estar de vuelta en tu dormitorio descansando. Déjame ir. Su resistencia era palpable, pero Kazuo no iba a ceder en absoluto. Si la dejaba ir, algo malo seguramente le pasaría a esa chica. Te lo dije. Déjame en paz. Mientras la niña luchaba violentamente, instintivamente pateó fuerte a Kazuo en la espinilla. Después de todo, era una Uma Musume profesional. Incluso una Uma Musume tan pequeña como Daijin, de tan solo 1,45 metros de altura, tenía unas piernas extremadamente eficaces. Para una persona común, recibir un golpe tan directo era como recibir un golpe fuerte en el hueso con un objeto pesado. ¡Ay! El dolor agudo hizo que Kazuo la soltara instintivamente. Se agarró la espinilla y se agachó, casi rodando por el suelo. Daijin no se contuvo en absoluto con esa patada, y el rostro de Kazuo estaba contorsionado por el dolor. Al liberarse, Daijin se dio cuenta claramente de lo que había hecho, especialmente al ver la expresión de dolor de Kazuo, casi al borde de las lágrimas. Por un momento, un atisbo de culpa apareció en su rostro, pero en un abrir y cerrar de ojos, volvió a mostrar una fachada valiente. Te dije que no me molestaras. Ustedes dos de ahí. ¿Qué hacen todavía en la pista? En ese momento, se oyó una voz severa y un rayo de luz brilló hacia ellos. A Kazuo le resultó muy familiar la voz. Para cuando reaccionó, la señora Ayakawa ya había corrido desde lejos a una velocidad vertiginosa. Asama-kun, ¿qué les pasa a ti y a Narita Daijin? Cuando los vio a ambos claramente, el rostro de la señora Ayakawa también se llenó de sorpresa, especialmente cuando vio a Kazuo agarrándose la pierna con dolor, y luego miró a Daijin, quien había girado la cabeza en silencio. Al instante se dio cuenta de algo, y la sorpresa en su rostro se transformó inmediatamente en una expresión seria y sincera. Narita Daijin, ¿puedes explicarme qué pasó exactamente? Además, ¿por qué sigues en el campus después del toque de queda? El encargado de tu dormitorio me acaba de llamar. Si no sigues las reglas de la escuela, ¿sabes qué pasará? En ese momento, la señora Ayakawa ya no tenía su habitual comportamiento amable. Rara vez hablaba con un tono tan severo, pero exudaba una presión aterradora. Uno podía sentir que ahora estaba realmente enojada. Daijin apretó los dientes, pero en este punto, parecía decidida a resistir obstinadamente hasta el final. No, lo siento, señorita Ayakawa. Soy yo, es mi culpa.
Lo que ninguno de los dos esperaba era que Kazuo, que todavía estaba agachado en el suelo, fuera el primero en hablar. ¿Asama-kun? Bueno, fui yo. Llamé a Narita-san porque quería preguntarle algunas cosas, no me di cuenta de la hora y terminé reteniéndola hasta ahora. Pero te ves así. Fue una caída. Me caí accidentalmente hace un momento y ay, que la señora Ayakawa vea algo tan inútil de mí. Soy tan viejo, pero aún puedo tropezar en terreno llano o algo así, que vergüenza, jaja. Al ver a Kazuo así, y luego mirar a Daijin, que permanecía en silencio a su lado, la señora Ayakawa solo pudo suspirar impotente y decir: ya que Asama-kun lo dice, entonces lo tomaremos como tal. Capítulo 33. La persona gentil. Está bien, entonces te lo dejo a ti, Daijin, no vuelvas tan tarde al dormitorio otra vez, ¿entendido? Después de hablar con el gerente del dormitorio Rito, la señora Ayakawa no se olvidó de recordarle a Daijin una última vez. Sin embargo, Daijin permaneció en silencio, cabizbajo. En cuanto la encargada del dormitorio abrió la puerta, entró directamente, y la señora Ayakawa solo pudo verla retroceder con una expresión de preocupación en el rostro. Una persona salió lentamente del edificio de dormitorios, y la señora Ayakawa inmediatamente vio a Kazuo apoyado contra la barandilla cercana. Por su apariencia, parecía que había estado esperando allí desde antes. Al ver salir a la señora Ayakawa, Kazuo se enderezó rápidamente. ¿Está todo arreglado? Asama-kun, ¿por qué no has regresado todavía? Bueno, siento que le causé problemas a la señora Ayakawa. Kazuo se rascó la nuca, un poco avergonzado. En esa situación, si no hubiera sido por la señora Ayakawa, no habría podido convencer a Daijin por sí solo. La señora Ayakawa, por alguna razón, le dirigió una mirada algo resentida, luego dejó escapar un suave suspiro, como si no pudiera hacer nada al respecto. Lo más importante, Asama-kun, ¿está bien tu pierna? Oh, está bien. Está mucho mejor ahora. Por favor, no seas tan imprudente en el futuro. Sí. Después de eso, los dos se sumergieron en una atmósfera extraña. En la academia desierta, a altas horas de la noche, sin nadie más alrededor, un hombre y una mujer solitarios juntos sería un milagro si algo no sucediera. ¿La señora Ayakawa terminó su trabajo? Kazuo recordó que había dicho antes que ocasionalmente se encargaba de las patrullas nocturnas, pero ya era tan tarde. Aparte de gente como Daijin, no debería haber nadie más en la academia. La señora Ayakawa miró su reloj al oír esto. Ya son más de las 10, es muy tarde, la patrulla de hoy terminó. ¿Por qué no vamos juntos? ¿Volvemos juntos? Los dos hablaron casi al mismo tiempo, pero después de hablar, ambos no pudieron evitar hacer una pausa. Un momento después, no pudieron evitar sonreírse el uno al otro. Todo quedó sin decir y, bajo la luz de la luna, los dos caminaron uno al lado del otro en el camino de regreso al dormitorio. La plateada luz de la luna salpicaba la ladera, la fragancia de los cerezos en flor impregnaba el aire y las farolas proyectaban largas sombras. Desde la ladera de la academia, se podía ver todo el campus en su forma de U, como una herradura. A diferencia de su solemne y majestuosa apariencia durante el día, bajo la tenue fragancia de la noche, la academia estaba tan tranquila que inspiraba una sensación de bienestar. Por supuesto, tal vez fue porque había una persona gentil e intelectual a su lado, el humor de Kazuo no pudo evitar mejorar significativamente. La academia se ve muy hermosa desde esta vista, ¿no? Ayakawa pareció notar que Kazuo miraba a lo lejos. Sonrió, ladeó la cabeza y preguntó en voz baja. Es realmente bonito. Si lo piensas, el enorme hipódromo durante el día ya era impresionante con solo contemplarlo, pero de noche se respira una tranquilidad rural.
Para Kazuo, que vivía en una pequeña isla en el mar interior de Seto y tenía que tomar un autobús a las 6 de la mañana todos los días para ir a la escuela secundaria en la ciudad, la academia, ubicada fuera de la ciudad, ofrecía una tranquilidad más reconfortante en comparación con una ciudad bulliciosa y sin sueño como Ikebukuro. Así es, la academia está ubicada en una zona relativamente remota porque se necesita mucho terreno para su construcción. Sin embargo, precisamente por eso, la academia es aún más pura. Ayakawa caminó con pasos ligeros por la pendiente, aparentemente de muy buen humor. Puedo decir que a Ayakawa-san le encanta la academia Trasen. Al verla tan feliz, Kazuo no pudo evitar exclamar. Claro. Me alegra profundamente que la presidenta Akikawa me permita encargarme de los asuntos de la academia. Sin embargo, para sorpresa de Kazuo, Ayakawa cambió repentinamente de tema. Pero, Asama-kun, no creas que puedes salirte con la tuya con este método, ¿de acuerdo? Oh. Perplejo, Kazuo se rió entre dientes. Ayakawa-san, ¿de qué estás hablando? Sabes, no podrás volver a hacer esto en el futuro, ¿entiendes? Ayakawa lo miró pero no dio más detalles, solo lo insinuó muy sutilmente. Ante esto, Kazuo solo pudo asentir torpemente. Por cierto, quería preguntarte respecto a Narita-san, no debería haber ningún problema, ¿verdad? Aunque dijo eso, Kazuo todavía estaba un poco preocupado. Lógicamente hablando, que Narita Daijin salga sin permiso, se quede en la academia hasta altas horas de la noche e incluso tenga una disputa con un miembro del personal debería, en principio, ser denunciado y revisado para una posible sanción disciplinaria. Al ver a Kazuo luciendo un poco ansioso, Ayakawa, inusualmente, mostró una sonrisa maliciosa. Pero, después de todo, como dijo Asama-kun, entonces solo puedo elegir confiar en Asama-kun. Esta vez fue solo una advertencia verbal. Después de todo, Daijin ha llegado tarde 2 veces últimamente. Cuenta como una crítica y una lección, no habrá ninguna sanción disciplinaria. Sabiendo que Ayakawa estaba tratando deliberadamente de asustarlo con una pausa dramática, el corazón de Kazuo, que había estado colgando, finalmente se calmó. Pero aún así, Kazuo honestamente bajó la cabeza. Lo siento. Realmente te molesté. No dejes que vuelva a suceder. Los dos trataron tácitamente este asunto como un pequeño interludio, pero comparado con esto, Ayakawa claramente tenía algo más importante en mente. Hablando de eso, Asama-kun, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué quieres decir? Narita Daijin te trató así, entonces ¿por qué hiciste lo que hiciste? A sus ojos, las acciones de Kazuo eran en realidad algo difíciles de entender. ¿Cómo decirlo? Supongo que lo hice inconscientemente. Siento que los estudiantes siguen siendo niños que aún no han madurado, ¿no? Al fin y al cabo, no es algo excesivo, y creo que lo hizo sin querer. Kazuo hizo una pequeña pausa, pero no pudo evitar sonreír y dijo. Además, ni siquiera soy un empleado formal de la academia, ¿verdad? No tengo por qué preocuparme demasiado por estas normas. Asama-kun. Bueno, como decirlo, siento confusión y ansiedad en Daijin, ella también debe estar perdida. Uma Musume en la academia también tiene sus propias dificultades y presiones. Si no las liberan adecuadamente, terminarán haciéndose daño. Aunque pueda parecer una intromisión, quiero hacer algo por ellas. Es un poco exagerado, después de todo, todavía no soy entrenador. Sintiendo que decir eso era realmente un poco vergonzoso, Kazuo rápidamente dejó escapar una risa seca, tratando de cambiar de tema. No, no lo harás. Los ojos de Ayakawa, brillantes como un mar de estrellas, miraron a Kazuo. En mi opinión, Asama-kun es una persona muy gentil. El corazón de Uma Musume es muy delicado y frágil.
Alguien como Asama-kun, capaz de percibir los sentimientos de los demás, sin duda se convertirá en un entrenador excepcional. Ante estas palabras, Kazuo no pudo evitar sonrojarse y desvió la mirada torpemente. Sin embargo, Hayakawa parecía haber pensado en algo. Ya que ayudé a Asama-kun, a cambio, permíteme hacerte una petición. Con pasos ligeros, como un hada danzante, saltó y se detuvo frente a Kazuo, luego giró lentamente bajo la noche estrellada e iluminada por la luna. Una belleza elegante. ¿El próximo fin de semana, te gustaría ir al hipódromo a ver una carrera juntos? Capítulo 34. La aplastante derrota de Okino Kouji. Durante todo el camino de regreso al dormitorio Inn, los dos permanecieron en el pasillo. Asama-kun, por favor espera un momento. En ese momento, Hayakawa-san de repente llamó a Kazuo, que estaba a punto de entrar a su habitación. ¿Pasa algo? Hayakawa-san entró rápidamente en la habitación y, al salir un momento después, sostenía una botella de spray. Esto es. Hayakawa-san le entregó el spray. No te hagas el fuerte, seguro que tienes moretones en las piernas, ¿verdad? Este es un linimento en spray, te ayudará un poco. Un ángel realmente era un ángel. Kazuo aceptó el spray con temor, tan conmovido que no supo qué decir. Sin embargo, Hayakawa-san parpadeó. Trato hecho, ¿de acuerdo? El próximo fin de semana, domingo, estás libre, ¿verdad? Sí. Entonces te veo mañana. Asama-kun, tú también deberías descansar un poco. Está bien, nos vemos mañana. Después de que Hayakawa-san, su vecina, le dijera dulcemente buenas noches, Kazuo se quedó en el pasillo con el spray, observándola entrar a su habitación. Hayakawa-san me preguntaba por qué Kazuo no había vuelto tan tarde, así que tenía segundas intenciones después de todo. Hing. Sin que él se diera cuenta, su problemático mayor apareció detrás de él y tocó juguetonamente la mejilla de Kazuo. Rápido, dime qué pasó entre ustedes dos. Quedarte hasta tan tarde en la academia fue solo para poder volver con Hayakawa, ¿verdad? Jamás lo hubiera pensado. Pareces tan sincero, pero tienes tantos ases bajo la manga. ¿No es lo que piensas? ¿Así que te quedaste fuera hasta tan tarde por el asunto de Uma Musume? Koji sacó hábilmente una lata de cerveza del refrigerador. Kazuo asintió, luego sacó un vaso y se sirvió un poco de té de cebada. Pero ya lo escuché todo. Irás al hipódromo con Hayakawa a ver las carreras, ¿verdad? Al decir esto, la sonrisa de Koji fue increíblemente lasciva. Parecía pensar, eres increíble, chico, mientras abría la lata y bebía de un trago. Es solo para ver las carreras. Llevo un mes en Tokio y ni siquiera he ido al hipódromo. Como también tengo tiempo la semana que viene, por eso acepté. Después de un día de agotamiento, un té de cebada helado fue bastante relajante. ¿Te refieres al hipódromo de Fuchu? Ahora que lo pienso, dijiste que no eres de Tokio, ¿verdad? Mi ciudad natal está en Kitakyushu, alrededor del mar interior de Seto. ¡Oh! ¡Qué lejos estás! Es impresionante que hayas podido venir hasta Tokio tú solo. Al mencionar esto, Kazuo no pudo evitar pensar en su madre y su hija que aún vivían en su ciudad natal. Pero hablando de eso, sin duda tienes mucha suerte con las mujeres. Muchos miembros masculinos de la academia intentaron invitar a Hayakawa a salir y fracasaron, pero a ti, chico, no hay que subestimarte. Un segundo estaba hablando de su ciudad natal y al siguiente este tipo saltó a ese tema nuevamente. Suspiro, no tienes que decir eso. Kazuo sintió un dolor punzante en las sienes.
Se sentó lentamente, sacudiendo la cabeza con cierta impotencia. Si preguntas si hay afecto, quizá haya un poco. Pero no llega al punto del amor romántico. No tengo la mente para considerar esas cosas ahora mismo. Si ni siquiera puedo estabilizar mi vida hablando de estas cosas, ¿qué diferencia hay con ser un sinvergüenza? Tus puntos de vista sobre el romance son sorprendentemente anticuados, dijo Koji mientras tomaba un sorbo de cerveza en broma. Sin embargo, ella es de hecho la diosa de la academia, es especialmente popular entre nosotros, el personal masculino. ¿Es eso así? Claro. Es sincera y generosa, le gusta ayudar a los demás, es responsable en su trabajo, intelectual y amable, y tiene una apariencia dulce. Es mucho más popular en la escuela de lo que imaginas. Por lo que sé, Sasaki, de tu departamento, es uno de sus fervientes admiradores. ¿Sasaki? ¿Parecía ser el subdirector del equipo? ¿Qué pasa contigo? Después de escuchar todo eso, Kazuo no pudo evitar preguntar. No me interesan esas cosas. Ayakawa y yo solo somos amigos y vecinos, si acaso, más bien mejores amigos. ¿Ni qué pasa con Tojo-san? Tos. De repente, tomando represalias contra el mayor que siempre se burlaba de él, efectivamente, al escuchar a Kazuo mencionar a Tojo, Koji inmediatamente se atragantó con su cerveza. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué la mencionas de repente? Koji, seguro que tenías algo con Tojo-san, ¿verdad? Si no, ¿por qué tiraría todas las revistas que tenías en tu escritorio? Estás pensando demasiado. ¿Cómo podría estar con alguien como ella? Okino Koji de repente se convirtió en piedra. Giró la cabeza mecánicamente y miró a Kazuo, parpadeando un buen rato. Espera, debo haber oído mal. ¿Qué dijiste? ¿Ella tiró qué de lo mío? El lugar donde estoy sentado ahora en la oficina parece ser tu antiguo lugar, pero todas las cosas que originalmente tenías allí fueron empaquetadas en una caja de cartón por Tojo-san y tiradas a la basura. Fueron suscripciones a revistas de modelos de Uma Musume por un año y varios libros de fotografías de hermosas piernas de Uma Musume. ¿No por qué guardaría esas cosas en la oficina? ¿Qué persona normal leería esas revistas en ese lugar? Solo imaginar esa escena, Koji sentado solo en la oficina, retorciéndose como un gusano, y él mismo sentado en el mismo lugar donde solía sentarse Koji no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina. Koji, devastado por la verdad, se secó las lágrimas, se levantó sin decir palabra, dejó su cerveza, se puso sus pantuflas y salió corriendo. Rápidamente bajó las escaleras y llamó a la puerta del dormitorio número 318. Sin embargo, Kazuo no tenía intención de prestar atención a nada de eso, simplemente se subió la pernera del pantalón, dejando al descubierto los moretones en su pantorrilla. Tal como dijo la señorita Ayakawa, Daijin realmente lo pateó fuerte esta vez después de rociarle algo de alivio. Unos minutos después, Koji regresó a la habitación, pero esta vez, tenía una marca de bofetada en la cara. A esa mujer apestosa me ha estado atacando desde nuestros días de escuela. Koji claramente no estaba de humor para bromear más con Kazuo. Después de regresar, se sentó solo, bebiendo para olvidar sus penas, claramente todavía con el corazón roto y recordando su colección de revistas. Pero tal vez debería agradecerle a la señorita Tojo, era raro que el dormitorio estuviera tan silencioso. Kazuo pensó esto mientras bebía su té de Artemisa y continuaba leyendo. El enfrentamiento de hoy. La aplastante derrota de Okino Koji, su mundo mental gravemente afectado. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal te lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 35. El afecto de los pensamientos que regresan. ¿Es ese el gran hermano? Al escuchar la voz animada y enérgica del otro lado del teléfono,
Kazuo no pudo evitar sonreír amablemente. Sí, Xiao Bei, soy yo. ¿Cómo has estado en casa últimamente? Reclinándose contra la barandilla del balcón, Kazuo miró el cielo nocturno plagado de estrellas, relajándose finalmente. Hermano mayor. ¿Por qué tardaste tanto en contactar con casa? La voz ligeramente agraviada de su hermana provenía del otro lado del teléfono. Claramente, Kazuo, quien llevaba casi 2 meses fuera de casa, había descuidado este asunto. Pero no se le podía culpar, estaba ocupado con todo tipo de tareas todos los días, estudiando en la biblioteca, asistiendo a clases rotativas y tomando notas, y ocasionalmente usando su tiempo libre para hacer trabajos ocasionales para ganarse la vida. Kazuo deseaba ser 3 personas a la vez. Todos los días, tras regresar a su dormitorio y lavarse, seguía leyendo varios libros de referencia para prepararse para sus exámenes de titulación. Agotado cada día, no tenía tiempo para llamar a casa. Hoy fue un raro día libre, por lo que Kazuo finalmente tuvo tiempo para llamar a casa. Por su tono, la niña claramente extrañaba mucho a su hermano mayor. Aunque no eran parientes de sangre, desde que se convirtieron en una familia, como su hermano mayor, había adorado mucho a su hermana pequeña. Se podría decir que ella casi se pegaba a él donde quiera que iba. Por eso, cuando tuvo que irse, su hermana se mostró increíblemente reacia. Lo siento mucho, el hermano mayor está muy ocupado aquí en la escuela. Muchas veces, estoy tan ocupado que se me pasa el día entero, y a veces se me olvida. En serio. Hermano mayor, no te importamos en absoluto. Incluso por teléfono, Kazuo podía imaginar a su hermanita haciendo pucheros y enfurruñada. Empezó a sudar, disculpándose. Oye, el hermano mayor sabe que se equivocó, pero, Xiao Bei, considerando que el hermano mayor te envió específicamente unos regalos desde Tokio, ¿lo perdonarás esta vez? Al oír a Kazuo mencionar esto, su hermana mejoró su ánimo. Respondió con alegría. Esos dulces estaban riquísimos. Les di algunos a mis compañeros y todos se pusieron muy contentos. Eso es bueno. Antes de que Kazuo pudiera terminar de hablar, la voz de la señorita Ayako llegó desde el otro extremo del teléfono. ¿No les presumiste ayer a tus compañeros? Estos son regalos que mi hermano mayor trajo específicamente para mí desde Tokio, ¿y no estabas tan feliz que no pudiste dormir durante días después de recibirlos? El tono de la señorita Ayako era un tanto burlón, pero ¿qué tan susceptibles son las niñas? En cuanto dijo esto, se oyó el grito de su hermana, quien replicó con coquetería. Eso no es verdad. Nunca dije esas cosas. Bueno, ¿es Kazuo quien llama? ¿Todavía no tienes tarea que hacer? Dame el teléfono, tengo algo que decirle a Kazuo. Después de que la señorita Ayako tomó el teléfono, preguntó con gran preocupación. Kazuo, ¿te estás acostumbrando a vivir allí? Gracias por su preocupación, señorita Ayako. Me va muy bien aquí. Como le escribí en mi carta, la academia me proporciona alojamiento y me da la oportunidad de estudiar, así que he estado muy ocupado este tiempo. Nunca pensé que podrías entrar a la academia Trasen en Central, pero solo estás estudiando ahora, ¿verdad? Entonces no tienes que preocuparte por el dinero. Tus gastos en Tokio probablemente no sean menores que los nuestros. Así que de ahora en adelante. No hace falta, señorita Ayako, respondió Kazuo con franqueza. Pase lo que pase, aquí puedo cuidar de mí mismo. E incluso como becario, recibimos una subvención, así que no hay de qué preocuparse. Además, con respecto a la matrícula de Xiao Bei, puedo ahorrar todo lo que pueda. Aunque el dinero que envío cada mes no es mucho, si se acumula, sin duda será suficiente para cuando Xiao Bei tenga que asistir a una academia especializada. La señorita Ayako claramente quería decir algo más, pero Kazuo habló primero. Pase lo que pase, Xiao Bei es mi hermana. No tienes que preocuparte por nada por mi parte.
Ya voy por buen camino. Si apruebo el examen de calificación de entrenador, prácticamente puedo firmar un segundo contrato como empleado de tiempo completo en la academia. ¿Es eso así? Sí, no tardaré mucho. Yo también espero convertirme en entrenadora cualificada antes que mi hermana. Era como si estuviera intentando realizar un sueño de su sueño. Te creo. La señorita Ayako había estado con Kazuo durante muchos años, conocía su carácter demasiado bien. Han pasado más de 2 semanas desde que llegué a la academia y ahora estoy mucho más acostumbrado. Con un compañero de habitación animado y un jefe frío, Kazuo sentía que su futuro ya estaba plagado de dificultades incluso sin su propia presencia. Pero últimamente, por alguna razón, la señorita Tojo había disminuido sus ocasiones de complicarle las cosas a Kazuo. Aunque aún conservaba un rostro frío y serio, su actitud se había suavizado bastante. Tal como dijo Koji, en lugar de necesitar que otros hagan algo, es mejor confiar en uno mismo. Lo que necesitaba mostrar a todos era su actitud y sus acciones. Desde que comenzó a leer libros profesionales y a tomar notas incluso en la oficina, siempre que se encontraba con preguntas especializadas que no entendía, Kazuo buscaba ayuda de los entrenadores experimentados que lo rodeaban. Con el tiempo, su relación no solo se volvió más familiar, sino que muchos, inconscientemente, reevaluaron a Kazuo. Ya no lo trataban como un novato, un simple recadero al que mandar. Por el contrario, el deseo expresado por Kazuo de obtener un certificado de calificación fue reconocido por sus superiores, incluso por la habitualmente severa señorita Tojo. En ese caso, puedo estar tranquila, dijo la señorita Ayako en voz baja. Realmente has trabajado duro, Kazuo. Quizás recordando lo que pasó antes de su despedida, Kazuo sonrió al escuchar esto. No es nada, fue una decisión voluntaria. No siento que me falte nada, y ahora me siento muy feliz y realizada. Además, las tareas que me ha asignado la academia no son una carga. Así que, por favor, no se preocupen por eso. La relación entre los tres realmente podría describirse como más espesa que el agua, habiéndose apoyado mutuamente en cada paso del camino hasta ahora. ¿De verdad? Genial. Pero se está haciendo tarde, así que no te impediré descansar. Buenas noches. Buenas noches. Al escuchar el tono demarcado desde el otro extremo del teléfono, Kazuo no pudo evitar estirarse con un gran bostezo. No puedo creer que solo hayan pasado casi 2 semanas. El tiempo parece volar tan rápido que parece un abrir y cerrar de ojos. Previamente había acordado con Ayakawa ver una carrera en el hipódromo de Fuchu este fin de semana mañana. También tenía que asistir a la observación de la carrera de simulación de autoselección de bajo nivel de la clase de primer año de la división de escuela primaria, que, según el personal de la oficina, era prácticamente una forma de decidir internamente a los miembros del equipo. Sin embargo, estos asuntos claramente no tenían nada que ver con Kazuo, ya que actualmente solo era un aprendiz de entrenador novato sin siquiera un certificado de calificación. Capítulo 36. Carrera de autoselección. Al día siguiente. ¿Carrera de autoselección? Sí, hoy es sábado, pero la división de escuelas primarias no tiene día libre, precisamente por la carrera de autoselección que se realiza hoy. Kitamura mantenía su expresión seria, pero ahora conversaba con Kazuo. El tiempo que habían pasado juntos le había demostrado a Kazuo que el hombre de gafas sentado frente a él era, en realidad, bondadoso a pesar de su apariencia fría. Kazuo siguió a la multitud hasta el hipódromo de la academia. Tojo y Sasaki iban delante, mientras que Todo, Kitamura y él caminaban detrás. Entre los entrenadores presentes, Kazuo vio muchas caras desconocidas. Mayor Kitamura, ¿por qué parece que hay tanta gente hoy? Porque nuestra academia no solo tiene nuestra clase de entrenamiento. Está dividida en el grupo A y el grupo B. El grupo A es nuestra clase actual, responsable de las divisiones de preparatoria y primaria.
El otro es el Grupo B, encargado de las divisiones de secundaria y preparatoria. La elección del fin de semana se debe a que las divisiones de secundaria y preparatoria tienen día libre hoy. Otros profesores también aprovechan para observar las pruebas de Uma Musume. Kitamura señaló a un hombre corpulento que caminaba junto a Toho. ¿Ves a ese hombre? Es el mayor Kuronuma, líder del Grupo B. Kazuo siguió la dirección señalada y vio a un hombre con sombrero de fieltro, gafas de sol y chándal, una combinación que le hizo chasquear la lengua en secreto. Hoy es una actividad que involucra a todas las clases de la división de primaria. En un día tan importante, los del Grupo B tampoco querían perder la oportunidad. Carrera de autoselección. Kazuo recordó a Koji, acostado en la cama la noche anterior, hojeando una revista y hablándole de esta carrera del campus que escuchaba por primera vez. La carrera de autoselección es una simulación interna organizada por la academia. Aunque es simulación, sus especificaciones son muy similares a las carreras oficiales, invitan comentaristas de JRA Horse Racing y el formato incluye carreras cortas, medias, largas, de 1 milla y en pista de tierra. Se divide en sesiones de mañana y tarde. La autoselección significa que la inscripción depende completamente de las propias Uma Musume. Tras participar en varias simulaciones durante la semana, ya deberían tener una idea de su situación personal. Así que elegir las carreras según sus propios deseos es el objetivo de esta carrera de autoselección. En esencia, también es una oportunidad para que los estudiantes demuestren su talento. Todos los entrenadores de la escuela estarán presentes, lo que permite a la Uma Musume promocionarse. Necesitan encontrar entrenadores adecuados para formar equipos y competir en carreras importantes, además de contribuir a su desarrollo futuro. Así que así es. Si mal no recuerdo, cada Uma Musume tiene 2 oportunidades para elegir sus carreras, por la mañana, carreras cortas y de 1 milla, y algunas individuales de tierra, por la tarde, principalmente carreras de media y larga distancia. Koji ladeó la cabeza, pensando un momento. Hacía mucho que no participaba en esta carrera, tenía la impresión de que había sido hace 2 años. Antes del debut de los nuevos estudiantes de la división de escuela primaria, se celebra una carrera de esta magnitud una vez al mes. Las Uma Musume con potencial pueden firmar contrato con un entrenador y unirse a su equipo durante este periodo. Hablando de eso, Koji, ¿irás mañana? Al ver lo informado que estaba Koji, Kazuo no pudo evitar preguntar. No, últimamente he estado perdido, sin ganas de nada. Pienso ir al hipódromo de Fucho a ver algunas carreras estos 2 días y luego a un izakaya a tomar algo. ¿Eres un anciano? Pseudo-anciano. Escucha, Asama, el término anciano solo se usa para burlarse de uno mismo. Cuando otros lo dicen, está prohibido. Eso suena muy razonable, pero en realidad es inútil. Kazuo sospechaba que algo le había pasado a Koji, pero no tenía la confianza de preguntar. Sin embargo, por su comportamiento durante la noche de borrachera, podía adivinar de alguna manera la razón. Por aquí, todavía faltaba tiempo para cerrar las inscripciones de la carrera. Sin embargo, todo había estado actuando extraño desde el principio. Apretaba los puños y abría los ojos de par en par, murmurando como poseído: convencer a alguien hoy es un éxito, convencer a alguien hoy es un éxito. Señor Todo, si actúas así, te confundirán con un pervertido. Por favor, no lo hagas. Cállate, Asama. No me subestimes, soy tu superior. Todo gritaba, pero Kazuo sabía que aún no había formado su propio equipo, por lo que era difícil verlo como superior. Después de conocerse, su relación parecía la de 2 hermanos desafortunados que se burlaban constantemente. Asama, aún no has recibido tu certificado de entrenador, así que hoy solo estás aquí para observar la carrera. Mírame, seguro convenceré a una Uma Musume para que se una a mi equipo. Todo maldijo frente a Kazuo, como si ya hubiera tomado una decisión.
Es fácil decirlo, pero en esta primera gran carrera de entrenamiento, las talentosas Uma Musume son el objetivo de todos. Kitamura, a su lado, intervino con frialdad. Aunque bondadoso y de apariencia fría, a veces mostraba un lado mordaz, pensó Kazuo, con un dejo de admiración. Todo tenía razón, esta vez Kazuo solo podía observar. Desde cualquier perspectiva, era imposible que una Uma Musume eligiera a alguien que aún ni siquiera era considerado un recién llegado. Capítulo 37. La relación entre los dos. La primera carrera de la mañana fue de 1400 metros sobre césped. Gracias a la invitación de un comentarista en vivo, los profesionales en el escenario comentaban la competencia con rapidez y entusiasmo. Afuera. El carril exterior adelanta. El concursante número 3, Inaoichi. Sigue acelerando. En los últimos 100 metros, Inaoichi, con un arranque de potencia en la recta final, adelantó por 2 caballos al carril exterior en la línea de meta. Los altavoces del estadio transmitían la apasionada voz del comentarista. Esta atmósfera añadía realismo y formalidad a la carrera simulada. Y, una vez más, Inaoichi se convirtió en el centro de atención. Una concursante que constantemente se ubicaba entre los 3 primeros en las carreras simuladas internas de la escuela se convirtió en objetivo de ambos grupos, A y B. Al salir de la arena, antes de llegar a la entrada del túnel, varias personas ya la rodeaban. Kazuo incluso vio a todo entre ellos. Inaoichi, ¿te interesa unirte a mi equipo? Si vienes, puedo ayudarte a ganar grandes premios. Ni siquiera sería un problema aspirar a un G1. Únete a mi equipo. Te garantizo que mejorarás por completo conmigo. Con tu capacidad, necesitas un entrenador experimentado y con trayectoria para maximizar tu talento. Antes de que Inaoichi pudiera siquiera hablar, estos entrenadores ya se apresuraban a promocionarse. Si bien los entrenadores competentes suelen seleccionar a los miembros de su equipo, si la otra parte también posee gran talento, la selección y el reconocimiento mutuo son aún más necesarios. Inaoichi, que medía menos de 1,4 metros, estaba casi completamente rodeada por estas 5 o 6 personas. Este fue el trato que recibía el ganador del primer lugar. Si le gustaba o no, era otro asunto. Disculpe, todavía necesito pensarlo un rato. Después de todo, la elección de pareja para una Uma Musume es un paso crucial. Cuanta más atención y talento tenga, más en serio se toma este aspecto. Por supuesto, hay excepciones. Biwa Ayaide, si no te importa, me gustaría invitarte a unirte a mi equipo. Elaboraré un plan de entrenamiento a tu medida. Touhou Hana se acercó directamente a Biwa Ayaide, quien aún no había participado en su carrera. En las simulaciones de la clase anterior, Toho ya había observado suficiente. En términos de compatibilidad, Toho estaba segura de poder guiar a Biwa Ayaide. Biwa Ayaide se sobresaltó un poco, pero esto fue una rama de olivo extendida por la entrenadora estrella de la academia. Reflexionó un momento y luego miró a Toho. Como si hubiera leído algo en su mirada, sonrió suavemente y asintió. También me encantaría unirme a su equipo. No duden en guiarme en el futuro. La niña hizo una profunda reverencia y, en un abrir y cerrar de ojos, llegaron a un acuerdo verbal. El llamado efecto celebridad, como entrenadora estrella de la academia, el peso de cada palabra de Toho era considerable. Las Uma Musume de su equipo eran firmes aspirantes a varios campeonatos. Unirse a su equipo era como tener un pie en la cima de los 3 grandes premios. Por eso, Biwa Ayaide no dudó. Después de todo, que Toho dijera algo así indicaba que reconocía su potencial. Para una Uma Musume con grandes objetivos, era un estímulo inevitable. Mientras otros intentaban persuadir a Uma Musume para que eligiera sus equipos, Toho ya había fichado a un nuevo miembro. Kazuo, de pie en la plataforma de observación, miraba todo y no pudo evitar exclamar. Como era de esperar de Toho.
Su popularidad y fuerza son ampliamente reconocidas entre los estudiantes. Natural. En comparación con un niño sin experiencia, todos elegirían confiar su futuro a una entrenadora confiable que ya había demostrado su valía. Igual a carita feliz vertical. Esa sensación punzante, incluso sin girar la cabeza, hizo que Kazuo supiera quién estaba a su lado. Yoshida lo miró con una sonrisa. «Eres Kawakami, ¿verdad?» «No, soy Asama Kazutomi». ¿Qué le pasa a este anciano? Aun siendo un maestro oculto, una figura de alto nivel, su actitud traviesa hacía que Kazuo no quisiera compararlo con el Yoshida Senya de los libros. Era inútil discutir. Si algún día llegaba a ser famoso, sería difícil no recordarlo. Tenía la lengua afilada como siempre, y sus palabras dejaban a Kazuo incapaz de replicar. Sin elección, Kazuo tuvo que darle la razón. Estar molesto era una cosa, tener que admitir que tenía razón era otra. ¡Qué frustrante! Su buen humor realmente había terminado desde la mañana. «Niño, ¿por qué estás mirando? ¿Solo viniste a observar?» ¿No lo sabe? No tengo licencia, así que ir allí no tendría sentido. Mejor dicho, venir hoy también es para ganar experiencia. Nadie elegiría a un novato despistado, ¿verdad? Aún tengo esa misma conciencia de mí mismo. Esta vez, Kazuo se adelantó a las palabras de Yoshida, dejándolo sin respuesta. Lo que sorprendió a Kazuo fue que Yoshida permaneció inusualmente silencioso un momento. En ese caso, ¿cuál crees que es la relación entre una Uma Musume y un entrenador? De repente preguntó, con los ojos entrecerrados y una extraña sensación de intimidación. Esta pregunta a alguien ya se la había hecho por segunda vez. Kitamura también le había pedido que lo considerara antes, pero al escucharla de Yoshida, no pudo evitar reflexionar sobre su significado. Entre una Uma Musume y un entrenador, ¿qué tipo de relación es exactamente? En pocas palabras, debería ser una relación mutuamente beneficiosa, pero frente a él estaba el director honorario de la academia. Kazuo no se sentía capaz de ofrecer su profundo conocimiento. Dudó un momento. Yoshida, sin prisa por recibir respuesta, observó a Kazuo sumido en sus pensamientos y esbozó una leve sonrisa, asintiendo sutilmente. «Adelante, piénsalo bien. Esperaré tu respuesta». Luego añadió: «Como compensación por la consulta, tráeme una lata de café antes de que comience la próxima carrera». Kazuo se quedó atónito. Yoshida lo miraba como diciendo: «¿Por qué haces tanto alboroto, chico? Mucha gente ni siquiera consigue que la ayude. Solo te pido una lata de café, es un trato justo para ti». La clave, ni siquiera le dio la respuesta directamente. Kazuo rugió internamente y, obedientemente, se levantó y salió de las gradas. Aunque lleno de quejas, aún así tuvo que comprar el café. Capítulo 38. Super Creek. De pie frente a la máquina expendedora afuera del hipódromo, Kazuo se quedó allí de repente, sin saber qué elegir. Me olvidé de preguntarle qué tipo de café quería. A alguien como el fideicomisario Yoshida probablemente le guste el café amargo, ¿verdad? Kazuo no pudo evitar recordar el video musical promocional coproducido por Sumika y Hope que estaban reproduciendo en la televisión. Bueno, elegiré Suntory Craft Boss Latte, ¿no? No le gustaba mucho el café amargo. Si fuera por él, elegiría algo como Max. Como dice el refrán, la vida es tan dolorosa que el café al menos debería ser dulce. Aunque era un síntoma de su fase Chunibyo, el significado general no estaba muy lejos. Si se pudiera agregar leche condensada al café, esa sería la mejor combinación a sus ojos. Pensando en esto, Kazuo sacó otra moneda y compró una lata para sí. Justo cuando estaba pensando,
Kazuo regresaba caminando con 2 marcas de café cuando, justo después de doblar la esquina, chocó de frente con una persona pequeña. Oh. Una presencia delicada no pudo evitar dejar escapar un lindo jadeo. Kazuo dio medio paso atrás y, al observar más de cerca, encontró a una chica de pelo largo sentada en el suelo. Pequeña, como un animalito, su flequillo cubría la mitad de su rostro, pero sus exquisitos rasgos no podían evitar despertar los recuerdos de Kazuo. Parecía que la había visto antes, en la ceremonia de ingreso de nuevos estudiantes. Rise Shaore, lo siento, no estaba prestando atención. ¿Estás bien? Gugu. Ella dejó escapar un gemido como un animal pequeño, luciendo un poco aturdida y algo linda. Kazuo recordó que esta chica era la que había sido asustada por él durante la ceremonia de entrada, al menos eso fue lo que le pareció. Rise Shaore instintivamente extendió la mano para agarrar la mano extendida de Kazuo, pero en un instante, al darse cuenta de lo que había sucedido, saltó del suelo como un pequeño animal asustado. «Guau, lo siento, no debería haber bajado la mirada y pensado. Es todo culpa mía, lo siento mucho». «Ah, no». Antes de que Kazuo pudiera terminar su frase, la chica ya se había alejado y había desaparecido, dejando a Kazuo solo, congelado en el lugar. Como un conejito, por cierto, ¿le desagradó? Al recoger el café que había caído al suelo, Kazuo no pudo evitar dejar escapar un suspiro de impotencia. Se suponía que los entrenadores eran el apoyo de Uma Musume, pero aún así le temían. ¿Estaba realmente calificado para respaldarlos y apoyarlos? Kazuo no pudo evitar dudar de sí mismo. Justo cuando estaba pensando, apareció la voz de otra persona, como por casualidad. «Parece que estás preocupado». Una voz familiar, una extraña sensación de déjà vu como si hubiera sucedido antes, la persona que apareció ante Kazuo seguía siendo la misma. La dulce muchacha miró a Kazuo con sus ojos llorosos, esos tranquilizadores ojos azules. La niña, como por casualidad, apareció ante Kazuo una vez más. Super Creek. Kazuo pronunció su nombre en voz baja. Xiao Aiwan sonrió y asintió, diciendo: qué alegría. Parece que ambos nos recordamos, ¿verdad? Al darse cuenta de esto, rápidamente sacó el pañuelo que había doblado y guardado en su bolsillo. Lo siento, gracias por tu ayuda la última vez. No he tenido oportunidad de devolverte esto. Aunque Kazuo siempre había querido devolverlo y expresar su gratitud, honestamente, últimamente se había sentido abrumado y, a pesar de llevarlo, nunca encontró la oportunidad. Ahora que se habían encontrado por casualidad, Kazuo aprovechó la oportunidad para entregarle el pañuelo cuidadosamente lavado. Al ver a Kazuo sacarlo, Xiao Aiwan no pudo ocultar su sorpresa y se cubrió la boca. «Oh Dios, qué considerado, gracias». Estaba claramente sorprendida, pero se notaba que estaba genuinamente feliz de que Kazuo recordara estas cosas. Aceptó el pañuelo de Kazuo. Sin un peso de encima, Kazuo no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro de alivio. Xiao Aiwan miró a Kazuo y preguntó con curiosidad. Quería preguntar esto antes, pero ¿es usted un entrenador en la academia, maestro? Oh. Kazuo se sintió un poco incómodo. Se rascó la nuca. No hace falta que me llames maestro. No soy mucho mayor que todos ustedes. Asama Kazutomi, ¿y cómo decirlo? Supongo que soy un entrenador. Kazuo admitió que frente a una chica tan hermosa, tenía un poquito de vanidad en juego, por lo que no pudo evitar jactarse en su respuesta. ¿Asama-kun? Entonces supongo que nos conocemos formalmente. La sonrisa serena que mostró la niña cuando aplaudió hizo que Kazuo suspirara en apreciación de su belleza. Hablando de eso, Xiao Aiwan, ¿qué haces aquí? Si no me equivoco, la carrera está a punto de empezar, ¿verdad? ¿No te inscribiste?
Al escuchar la transmisión desde el interior del lugar, Kazuo no pudo evitar preguntar confundido. Esto. La muchacha, de forma inusual, parecía un poco avergonzada. En realidad ayer estaba demasiado cansada y no dormí bien, así que recién me desperté. Parecía haber alguna razón oculta, pero el problema en cuestión era de ninguna manera. Ya pasó la hora de inscripción para la carrera de la mañana. Ahora, todas las inscripciones para las carreras de media y larga distancia de la tarde son anticipadas. Sí, entonces solo puedo correr en la carrera de la tarde. Xiao Aiwan probablemente todavía estaba deambulando por ahí debido a esto, ¿verdad? Sin embargo, a ella claramente no le importaban demasiado estas cosas, en cambio, parecía recordar algo. Con un repentino aplauso, exclamó: «Ah, es cierto. Si es posible, ¿podría Sama-kun venir a ver mi carrera de la tarde? Planeo inscribirme en la carrera de 2000 metros sobre césped». ¿Te parece bien? Entonces te animaré desde la banda. Aparentemente encantada por el estímulo de Kazuo, la niña sonrió dulcemente y asintió suavemente en respuesta. Jeje, gracias, haré lo mejor que pueda. Diciendo esto, incluso hizo un gesto de aplauso con ambos brazos. Él claramente la estaba animando, pero por alguna razón, sintió una gran sensación de seguridad en sus palabras, acciones y sonrisa. Capítulo 39. La mirada de la persecución. Cuando regresó a las gradas de espectadores, Yoshida lo miró directamente. «Eres muy lento. ¿Por qué tardaste tanto en comprar café? La carrera está a punto de empezar». Algo pasó afortunadamente. Kazuo estaba de buen humor tras haber conocido a Xiao Aiwan, así que no discutió con Yoshida y simplemente colocó las 2 latas de café frente a él. «¿Qué sabor quieres?». Yoshida entrecerró los ojos y dijo: «¿Maxi Craft Boss? Un anciano como yo no es exigente». No se apresuró a elegir, en cambio, le preguntó a Kazuo: «¿Y a ti? ¿Cuál te gusta?». Kazuo se sobresaltó, pero respondió honestamente: «Bueno, en cuanto a mí, definitivamente soy una persona de café dulce. No estoy acostumbrado a beber nada demasiado amargo». «Está bien entonces, dame el Max». La respuesta de Yoshida fue instantánea y decisiva. Kazuo no pudo evitar poner los ojos en blanco. «¿No normalmente, si la conversación continúa, no deberías elegir el café negro?». Yoshida, como un viejo travieso, lo miró fijamente. «¿Crees que me adaptaría a tus preferencias?». Exasperante. Yoshida continuó: ¿Solo por prejuicios no quieres intentarlo? ¿Solo porque es amargo no quieres beberlo? Si ni siquiera estás dispuesto a creer en las posibilidades, ¿cómo puedes ser un entrenador competente? Esta es una profesión que da esperanza a los atletas. Si ni siquiera tú estás dispuesto a creer en ella, ¿quién elegirá creer en sus posibilidades? Estas palabras dejaron a Kazuo sin palabras. Se dio cuenta de que el anciano usaba un asunto trivial para sermonearlo de nuevo, y aunque se resistía, escuchó. Sin decir nada más, le entregó el Max a Yoshida, quedándose con el café amargo que siempre había evitado. Como si tomara una gran decisión, Kazuo cerró los ojos y tomó un sorbo. Un sabor ligeramente ácido se extendió por sus papilas gustativas, seguido de uno intensamente amargo, pero tras tragar, la rica y suave sensación persistió en su boca. Incluso parecía haber un ligero regusto dulce en su lengua. En general, el sabor no le pareció tan malo como había imaginado. Fue sorprendentemente aceptable. Al ver el cambio de expresión de Kazuo, Yoshida sonrió cómplice. El antiguo dicho Rifujin significa no pensar en las cosas basándose en la razón o el sentido común y no tratarlas con nociones preconcebidas. Esto también es algo que necesitas aprender.
Bueno, eso es verdad. Kazuo entendía que el anciano actuaba por su bien, aunque con métodos torpes. Ya que te has dado cuenta, entonces presenta un informe de reflexión de 500 palabras. No, eso no será necesario a pesar de su prominencia. Yoshida no parecía inaccesible, su trato era brusco, pero cercano, como un viejo amigo que también era mentor. ¿Qué carrera es ahora? Mientras bebía su café amargo, Kazuo giró la mirada hacia la pista. La mañana es para carreras de cross de media y corta distancia. Ahora mismo, es la carrera de media distancia de 1800 metros sobre césped. Yoshida no pudo evitar mirar el césped. El que tiene la fuerza absoluta en este grupo debería ser Miono Bourbon, ¿verdad? ¿Estás tan seguro? Kazuo se sorprendió, era la primera vez que veía a Yoshida emitir un juicio tan definitivo. Yoshida resopló, desdeñoso. Muchacho, ¿crees que he vivido tanto y aún no tengo discernimiento? Al menos en este grupo, por ahora, Miono Bourbon posee una fuerza que supera con creces a la de los demás. Kazuo conocía a la estudiante a la que se refería Yoshida. Asistía a clases en ambas secciones de BC y tenía una profunda impresión de los estudiantes. Miono Bourbon, de la clase C para principiantes, solía ser tranquila. Su aura seria la hacía inaccesible, como un lobo solitario. Con su figura alta y esbelta, era notable entre la Suma Musume. Su cabello rosa rojizo, expresión seria y comportamiento elegante le daban un aire frío y distante. En ese momento, estaba frente a la puerta número 6. Mientras el comentarista presentaba a las participantes, las Suma Musume realizaban sus últimos calentamientos. Sus extremidades largas y delgadas, aunque sin mucha musculatura aparente, mostraban un uso eficiente de sus músculos. Incluso la pequeña y delicada Daijin, al golpear la pierna de Kazuo aquel día, le provocó un moretón inmediato en la pantorrilla. Si has visto sus carreras, entenderás a qué me refiero, dijo Yoshida. Mientras Kazuo reflexionaba, notó otra presencia que fácilmente pasaba desapercibida, una figura pequeña, como un animal sigiloso. Lo que Kazuo no esperaba era que Rush Shower también estuviera en este grupo, inscrita en la misma carrera de media distancia de 1800 metros sobre césped. Lo más sorprendente era que esta chica, normalmente tímida, tenía su mirada fija en Miono Bourbon, llena de fuertes intenciones, persiguiendo algo que no se esperaba de Rush Shower. Para cuando se dio cuenta, la carrera ya estaba a punto de comenzar. Capítulo 40. Territorio intacto. A continuación, la carrera de medio fondo sobre césped de 1800 metros. Los participantes ya estaban listos y entrando por la puerta. Y había un informe muy destacable, la octava participante, Miono Bourbon, era sin duda la gran favorita en esta carrera. Según las estadísticas de rendimiento de la escuela, tanto ella como Inaoichi habían logrado 4 impresionantes victorias consecutivas en sus carreras simuladas. Entonces, en la carrera de hoy, ¿podría mantener su récord? Esta presentación encendió la emoción en el estadio. En un instante, casi todos la miraron fijamente. Sin embargo, en ese momento, ella estaba, como siempre, fría y distante. Era como si nada de esto le importara y a sus ojos lo único que existiera fuera la pista de carreras. No había nadie más en su mirada. Al escuchar los comentarios en vivo, Kazuo no pudo evitar sorprenderse. ¿4 victorias consecutivas en carreras simuladas? Después de todo, aún tenía que repasar sus propios estudios y solo había visto 2 simulacros de carrera de la clase A. Pero ahora, inesperadamente, había una nueva estrella tan poderosa en la clase C. Fue realmente sorprendente. Yoshida añadió desde un lado, después de todo, no has visto sus carreras con tus propios ojos. Vi sus 4 carreras anteriores. Solo puedo decir que es como un territorio virgen, como una máquina operativa de alta velocidad. Miró a Kazuo y usó solo una palabra para describir a Miono Bourbon. Monstruo novato.
La mirada de Kazuo volvió a la pista. La pequeña figura estaba oculta tras la puerta. Kazuo no podía ver su expresión, pero percibía una obsesión. Una obsesión muy fuerte. Lluvia de arroz. Las luces de señalización en la puerta se apagaron lentamente y el estadio quedó en silencio, pero esto fue solo por un instante. Entonces, en el momento en que la luz roja parpadeó, las puertas se abrieron instantáneamente, acompañado de un fuerte inicio. Todos estallaron en un instante. Es Miono Bourbon escapando. Tomó la delantera inmediatamente. Casi nadie pudo ver lo que pasó en ese instante, pero Miono Bourbon se separó fácilmente y corrió hacia el frente. Es su estilo de piernas, su método de inicio. Antes de que Yoshida pudiera terminar de hablar, Kazuo, como hablando consigo mismo, intervino, un estilo de carrera pisando fuerte, su capacidad de salto es aterradora. Miró fijamente la carrera, completamente ajeno al ligero cambio en la expresión de Yoshida. Un Kiai, espíritu de lucha, como si atravesara el aire, desde el momento del inicio, gradualmente amplió la brecha con todos los demás. No fue hasta lo que siguió que Kazuo comprendió realmente por qué Yoshida describiría a Miono Bourbon como un territorio intacto. La participante número 8, Miono Bourbon, lidera actualmente a todas y se ve claramente que poco a poco se aleja de la participante número 6, que ocupa el segundo puesto. En un instante, ya habían entrado en la curva. Un segmento que, bajo el liderazgo de Miono Bourbon, las llevó rápidamente al segundo carril. Las Uma Musume que iban detrás de Miono Bourbon se dejaban llevar por su ritmo. Porque si no aceleraban y seguían el ritmo, la distancia aumentaría visiblemente a un ritmo alarmante. Miono Bourbon no hizo nada, pero toda la carrera estuvo bajo su control desde el principio. El viento rugió, formando un fuerte vórtice que se extendió hacia atrás. Con un impulso imparable, cruzó la mitad de la pista sin ningún suspenso. En ese momento, la distancia que ella sola había abierto ya era de 4 largos de caballo. ¿Cómo es posible? Desde su aceleración inicial hasta ahora, no se ha debilitado en absoluto. Kazuo finalmente notó la anomalía. La velocidad de la chica, desde la mitad de la salida, mantuvo una frecuencia de zancada casi constante. Era tan precisa como una máquina meticulosamente calculada, con una velocidad perfectamente equilibrada. Y en ese ritmo, poco a poco los demás empezaron a verse afectados. Simplemente no pudieron adaptarse a tal presencia, sumidos por completo en el ritmo de Miono Bourbon. La alta intensidad de la zancada y la velocidad, en una carrera de media distancia, desgastaban claramente a las Uma Musume que la seguían. Simplemente no lograban la concentración que Miono Bourbon alcanzaba. Su respiración y la frecuencia de sus pasos, en esta intensidad rítmica, estaban claramente desorganizadas. Segundo, tercer lugar y la Uma Musume detrás, todas mostraron cierta desaceleración después de la sección intermedia. En carreras de media distancia, nunca se habían sentido tan agotadas como hoy, pero en la pista, solo estaba Miono Bourbon, muy por delante del resto. En los últimos 400 metros, la diferencia ya era de 6 longitudes de caballo. Miono Bourbon continuó mirando hacia adelante, manteniendo su operación consistente e impecable. Su velocidad no mostraba signos de disminuir, desde el principio hasta ahora, parecía decidida a mantenerla hasta la meta. Un reino propio, eso es exactamente lo que encarnan personas como ella. Yoshida no pudo evitar exclamar. Ignoró todo lo demás, siguiendo solo su propio paso. Su mirada estaba fija en la meta, así que, como líder, no tenía por qué preocuparse por los demás perseguidores. Otros intentaron acortar la distancia, pero inconscientemente cayeron en un ciclo de agotamiento sin sentido y la brecha solo se hizo más grande. Lo único que tenían que hacer era correr. No, gritó de repente Kazuo, con la mirada fija en la parte trasera del grupo de carreras.
Entre los muchos competidores, había una chica que no había caído en esta extraña trampa. Su pequeña figura parecía a punto de ser absorbida en cualquier momento, pero su mirada no se había desviado desde el principio. Mientras otros aminoraban la marcha sin capacidad de acelerar, ella ganaba terreno constantemente desde atrás. Los últimos 400 metros. Entrando en la última curva. ¿Podrá Miono Bourbon mantener el liderato hasta el final? Todos en la pista centraron su atención en ella. Pero la mirada de Kazu estaba fija en Rush Hour, quien silenciosamente había pasado al quinto lugar. A pesar de estar en el último grupo, sus ojos estaban fijos en Miono Bourbon desde el inicio. A diferencia de los demás, que simplemente fueron arrastrados al ritmo de Miono Bourbon y cayeron en el caos al perseguirla, Rush Hour había estado imitando a Miono Bourbon desde el principio. Su paso, su frecuencia, incluso su movimiento inicial. Con este método había conseguido mantenerse al mismo nivel que Miono Bourbon. Ahora, cuando otros estaban sin aliento y no podían acelerar, ella aún podía empujar con más fuerza. Incluso si su condición física no era suficiente para competir con los demás, en términos de fuerza de voluntad y concentración, había dado lo mejor de sí. Sin embargo, Miono Bourbon acelera. Los últimos 200 metros. Aún puede acelerar. 7 caballos de longitud. El viento aullaba y la atmósfera se agitaba. Como un meteoro que cruza el cielo, todos sintieron como si vieran pasar un rayo de luz, seguido por la electrizante voz del comentarista que resonó sobre la pista. Miono Bourbon. Lo logró. Cruzó la meta con 8 caballos de ventaja. Increíble. Como un meteoro. Sin duda, será una nueva estrella, y estamos deseando verla galopar en futuras carreras de apuestas G1. Cruzando la línea de meta, y luego cayó el telón. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Teb, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Erka Pirrula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond,
Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.